Bueno, muy buenas noches para las personas que se van conectando en este momento. Buenas noches, Alejandro, que nos acompaña. Si me pueden ir confirmando, por favor, si hay audio, si hay buena imagen y hay buen audio. Un saludo también para Larry y las demás personas. Hoy vamos a ver una conferencia de vital importancia, ¿sí? Si nosotros realmente queremos llegar a, digamos, como a resolver muchas situaciones, muchos eventos, muchas cosas en nuestra existencia que no hemos podido definir o que no hemos podido trabajar de forma consciente. Entonces, la conferencia del día de hoy se llama La Meditación. Es la número 22 de fase B. De nuevo saludo a las personas que se van conectando. Buenas noches a todos, las personas de Salvador, Nicaragua, Costa Rica, y los demás y las demás islas cercanas de Centroamérica. Entonces, como decía en un principio, la meditación va a ser una técnica que si nosotros aprendemos a utilizar correctamente, ¿sí? Si aprendemos a llevarla al terreno de la práctica, vamos a ver la gran conciencia que vamos a poder ir sacando, ¿sí? Ir liberando, que está atrapada en muchas cosas que nosotros en un momento determinado podemos dar por hecho o por etapas ya que pasaron, que se cerraron, que eso ya quedó así, ya quedó en el olvido, pero si nosotros vamos y miramos realmente hay cosas que todavía no se han podido solucionar. Capacidad. Sí, es la conferencia 22 de fase A. Bien, entonces, ¿qué pasa con la meditación? ¿Qué es importante tener en cuenta con esta práctica de la meditación? Cuando nosotros hablamos de meditación, siempre pensamos en prácticas, ¿sí? De tipo oriente, donde las personas simplemente cierran sus ojos, hacen una posición con el cuerpo y se ponen a pensar, ¿sí? Empezamos a divagar con todo nuestro pensamiento o nos vamos a concentrar en algún punto fijo, un árbol, en la estrella, tal, o en una nube, ¿sí? Bien, acá que vamos a ver que si nosotros realmente queremos llegar a lo radical, a un cambio verdadero en nuestra vida, necesitamos aprender a meditar urgentemente, ¿sí? Es un cambio que vamos a buscar, que va a ser algo definitivo, no un cambio pasajero, donde en un momento estamos muy fuertes con una decisión, pero ya después entra otro tipo de sentimientos, emociones, pensamientos egoicos y destruyen ciertas comprensiones que se han recibido o no. Realmente en la vida lo pasajero, lo subjetivo, lo vano, ¿sí? No tiene la mayor importancia. Realmente esto es algo que es del tiempo, queda en el tiempo. Acá lo que nosotros debemos aprender es a cambiar radicalmente, pero no es un cambio aparente, no es una fachada, y esto lo vamos a ver más adelante en la conferencia del cambio radical. Por el momento diremos que cuando una persona decide cambiar dentro de su mundo interior, todos estos yoes, defectos, emociones negativas, sentimientos de odio, rencor, todas estas cosas, necesitamos empezar a sacarlas de todo lo que es nuestra psiquis, de lo que es nuestra alma. Si seguimos cargando, ¿sí? A través del paso de los años, ciertos remordimientos, ciertas cosas de odio, de fastidio, pues realmente así cambiemos físicamente, nos pintemos el cabello de un color, o nos cortemos el cabello, nos empecemos a vestir, a actuar, a expresar diferente, si el cambio no viene de nuestro mundo interior, este cambio será pues algo muy subjetivo y algo que no va a ser radical y definitivo para nuestro crecimiento anímico y nuestra transformación consciente. La meditación resulta muy necesaria cuando nosotros realmente queremos hacer un cambio, pero como decía en un principio, no vamos a enseñar una práctica de meditación que busca que las personas sea algo intrascendente, donde se sientan y se ponen a suspirar y a mirar el panorama, no. Ese tipo de meditación realmente no conduce a ningún cambio y no conduce a que nosotros podamos extraer una sabiduría que está aferrada a todos nuestros defectos. Necesitamos es aprender a hacer un cambio serio y muy radical. Necesitamos algo urgente, cada uno de nosotros, y es empezar a ver la seriedad, la disciplina que nosotros le damos al trabajo interior de cada uno, ¿sí? Cada una de las personas. ¿Por qué? Porque muchas personas llegan en un momento y dicen, no, sí, yo quiero cambiar, no, es que definitivamente mi vida ha sido un martirio, mi vida
es un fracaso, yo realmente todo lo malo me sucede. Pero si esta persona realmente empezara a mirar, se va a dar cuenta que hay muchas cosas en su mundo interior que no lo dejan ser serio para buscar tal cambio. Debemos anhelarlo. Y para esto nosotros debemos salir de tantas cosas que existen en el pseudoesoterismo, pseudocultismo barato. ¿Por qué? Hoy en día es muy común uno entrar a las redes sociales, ¿sí? Y ver muchas cosas, muchas charlas o conferencias enfocadas a que las personas pueden hacer un cambio creyendo en un sujeto o teniendo un amuleto o pronunciando ciertas palabras o ciertos mantras o ciertas cosas. Realmente eso es algo muy pasajero, es algo que es óbice para que nosotros podamos despertar nuestra conciencia. Veamos que en el trabajo espiritual, ¿sí? En el camino del despertar de nuestra conciencia, se requiere que nosotros tengamos una autodisciplina y una seriedad en nuestro trabajo. Nosotros no podemos pretender que por mirarnos de pronto en un espejo y abrazarnos y decirnos frases bonitas, llenas de amor y de cosas así, digamos que poco realistas, entonces ya vamos a poder comprender algo. Hay muchas personas que en su vida, sí, han sufrido porque les falta amor o porque no se puede entender algún proceso relacionado con la envidia, con alguna cosa así, y terminan afiliándose a escuelas de este tipo donde les dicen, no, crea en fulano y ya usted está a salvo, si a usted le tienen envidia, entonces mire, báñese con esto, hágase tal riego, hágase tal cosa. Todo esto lo que sirve es para distraernos a nosotros de un verdadero cambio. Esto lo vamos a ver más adelante, pero es muy bueno tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Para que nosotros no permitamos el autoengaño en nuestra transformación interior. Necesitamos aprender a ser serios, hay que saber cambiar si es que realmente nosotros no queremos fracasar. Muchas personas inician en un camino, ¿sí? Donde se conduce a la práctica de los 3 factores de la revolución de la conciencia en función del nacer espiritual relacionado con la sexualidad, con la muerte del ego, aprender a pedir muerte a cada uno de nuestros defectos y con el servicio desinteresado. Pero ¿qué sucede? Porque muchas veces las personas pierden fuerza, fracasan en su intento, piensan que no se puede con el ego y todas estas escuelas y falsos conocimientos vienen con ideas que el ego no se puede acabar, que jamás se puede eliminar un defecto. Es una persona que jamás ha podido meditar seriamente, jamás ha podido experimentar lo que es la muerte o la comprensión por lo menos de un defecto. Entonces, una persona que no sabe meditar es una persona muy superficial. Veamos, uno puede poner en este caso muchos ejemplos, ¿sí? Chicas que arruinan su vida todo porque lo superficial, lo pasajero, lo vano, lo del tiempo es lo único que las motiva o es lo único que gira en torno a su vida. Entonces, si les dicen feas o si no obtienen algo que se quería, material o algo así, entonces ya es algo que no. Definitivamente la vida es horrible, no sé para qué vivo, no sé qué estoy haciendo y se va al fracaso. Nosotros debemos aprender a dejar de ser tan subjetivos, ¿sí? Vemos todas las cosas de la vida como algo, digamos, lo subjetivo lo vemos como lo objetivo. En este momento las personas buscan es otro tipo de cosas, otro tipo de, anhelan otras situaciones y lo que nosotros realmente debemos aprender es a empezar a hacer un cambio, una transformación, empezar a disolver nuestros defectos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la técnica de la meditación. La meditación no requiere grandes cosas de irnos a extremos, alejarnos en una montaña, dejar de comer o ayunar o dejar de consumir carne o dejar de consumir ciertos alimentos, no. Lo que nosotros realmente necesitamos para la meditación es un ánimo, es querer cambiar, es querer uno decir, bueno, a pesar de que me sucedió algo muy desagradable hace un año o 2 años, yo quiero ya cambiar eso en mi vida, quiero quitarlo, así la otra persona o el evento haya sido el culpable o lo que nosotros queramos ver. Si nosotros aprendemos a aplicar correctamente la técnica de la meditación, vamos a darnos cuenta que hay muchas cosas de las que nosotros desconocemos que somos responsables. A veces una palabra de más o una palabra de menos pudo haber frenado o generado una espantosa situación muy desagradable. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros a través de la meditación? Lo que busca es que aprendamos a identificar el defecto, ¿sí? El defecto que nosotros estemos trabajando. Recordemos que nosotros debemos aprender a eliminar
todo lo negativo, ¿sí? Todo lo que nos contamina nuestra energía, todo lo que saquea la riqueza de nuestro mundo interior. Y esto pasa a través de las funciones del alma, el pensar, el sentir, el hablar, el obrar. Todas estas funciones agotan nuestras energías y hacen que andemos en constante desequilibrio. Cuando nosotros aprendemos a detectar, ¿sí? a ver en el instante un defecto, entonces ya empezamos a darnos cuenta que hay algo que no está bien, ¿sí? Hay algo incorrecto que nosotros debemos mirar a ver cómo lo vamos a cambiar. Siempre coloco este ejemplo y es como cuando uno sale a la calle y pasa un bus y le echa agua sucia, ¿sí? Se encharca uno, pues uno no se va a quedar así, uno mismo es el que se debe limpiar. Así debemos hacer nosotros con nuestra psiquis, nosotros mismos debemos optar por empezar a purificar esa energía. A nosotros nos enseñaron a cepillarnos los dientes, a bañarnos el cuerpo, a organizarnos pues la cara, esto, pero nunca nos enseñaron que es muy importante y necesario empezar a poner orden en nuestro mundo interior. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que hay una serie de defectos que consumen nuestra energía, que nos vuelven más perversos, nos llevan más a la degeneración, a través de la meditación lo que vamos a hacer es llegar a comprender un defecto. ¿Por qué es importante comprender un defecto? Porque si yo no lo comprendo, no lo puedo eliminar, ¿sí? La Madre Divina particular de cada uno de nosotros tiene esa función, pero para que ella pueda actuar, nosotros necesitamos sí o sí comprender el defecto, saber por qué se manifiesta, con quién se manifiesta, qué es lo que quiere, por qué me atormenta. Todas esas comprensiones van a salir es a través de la meditación. Entonces, el material didáctico para la meditación, ¿cuál va a ser? Se va a encontrar en las diferentes situaciones, ¿sí? En las diferentes circunstancias de nuestra vida y desafortunadamente van a ser las más desagradables. Cuando nosotros miramos tal vez una escena donde estamos muy bien, muy contentos, ¿sí? Donde hay mucha comodidad, muchas cosas, es de las situaciones en las que nosotros menos provecho vamos a sacar. No con esto estoy diciendo entonces que debamos estar sufriendo o tener problemas, no, sino que hay muchas situaciones que van a venir a nuestra vida, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que en las situaciones desagradables nosotros tenemos un pésimo comportamiento psicológico y es que siempre estamos protestando por lo que sucede, por lo que pasó con fulano, el jefe fue el culpable, si no hubiera pasado tal cosa, perdí la oportunidad de mi vida, si esta persona no hubiera aparecido en mi vida, entonces todo sería mejor. Siempre estamos protestando. Somos muy inmaduros en el sentido de que tenemos la incapacidad de hacer una pausa y decir, bueno, esta situación, ¿qué me está enseñando? ¿Sí? Una persona pierde su trabajo y si no es, digamos, como no confía en su ser completamente, plenamente, pues es una persona que se va a atormentar, que va a sufrir, que va a sentir dolor, que va a sentir miedo. Pero ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? En vez de protestar contra las situaciones desagradables, ¿sí? Si nosotros podemos coger ese evento, ¿sí? Algo que sucedió, una discusión, y lo llevo a través de la imaginación, reconstruyo la escena, reconstruyo todos los detallitos, todo lo que sucedió sin identificarme, entonces, ¿qué voy a empezar a ver? Voy a empezar a descubrirme y esto va a permitir que sea una utilidad para nuestro crecimiento interior. Entonces, la meditación a fondo realmente lo que busca es que de una situación agradable o desagradable, nosotros podamos sacar o extraer el resultado. Y ese resultado, ¿cómo va a ser? Va a ser a través del sabor trabajo. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a hacer una diferenciación entre lo que es el sabor vida y lo que es el sabor trabajo. Veamos qué es el sabor trabajo. ¿A qué le llamamos sabor trabajo? Nosotros en nuestra vida, en nuestra existencia, debemos empezar a invertir toda la actitud hacia las cosas que debemos empezar a resolver, ¿sí? Si yo quiero resolver un evento desagradable, una escena de celos, una pelea, debo tener una actitud para querer salir de eso. Es muy curioso y nos pasa a todas las personas que uno se siente muy bien sufriendo con las cosas. Entonces, si pierde algo, uno recuerda la situación y recuerda el evento y sigue recordando,
ahí no se está teniendo una total inversión del ánimo, de la actitud para querer salir de esa situación. ¿Qué pasa cuando alguien fallece, por ejemplo? Entonces, sucede que la persona se siente feliz recordando todas las cosas que hacía el difunto, mensajes, fotos, canciones, música, y si la persona no está transformando todas estas impresiones, ¿a dónde lo va a llevar todas esas emociones? A la tristeza, al llanto, a la desorientación. Entonces es importante que nosotros tengamos una actitud. ¿Cuál es la actitud que yo tengo para resolver una situación? Bueno, tuve una pelea con mi jefe, tuve una pelea con mi pareja. ¿Cuál es mi actitud? ¿Seguir más mal? ¿Seguir empeorando la situación? ¿O será que yo quiero hacer una pausa, como dice una persona? Haz una pausa, hagamos una pausa y empecemos a mirar, empecemos a observar a ver qué es lo que está sucediendo. Lo que pasa es que en el momento de la identificación, esa pausa uno no la hace. ¿Por qué? Porque ya dejamos aflorar todos nuestros defectos. Entonces, por eso es muy importante que nos tomemos ciertos espacios de tiempo para empezar a experimentar ese sabor trabajo. Cuando nosotros empezamos a sentir que sí estamos resolviendo algo, que estamos extrayendo una sabiduría de eso desagradable que sucedió y sentimos como una tranquilidad, una calma, un norte, una orientación, entonces estamos empezando a experimentar lo objetivo o el sabor trabajo. Es decir, me fue muy fructífero el haber podido tomarme este tiempo, estas horas o estos minutos para poder resolver algo que me está atormentando. Es que uno es muy curioso. Uno quiere comprar cosas y chécheres para estar cómodo y una cosa y aquí para esto y esto para la cocina, pero hay cosas de nuestro mundo interior que a veces nos generan más desazón, más inconformidad, más cosas negativas y uno ahí sí no quiere hacer nada para poder resolver eso. Entonces debemos dejar de ser negligentes con nosotros mismos y empezar a evitar la identificación con las diferentes cosas y situaciones que nos van a suceder. En la vida van a pasar muchísimas cosas, situaciones buenas, situaciones malas. La vida es un tren de comedias, dramas, tragedias, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros no aceptamos la identificación con ciertos defectos psicológicos, eso va a hacer que uno no pueda identificarse y en vez de esa identificación, es decir, permitir que el defecto se manifieste, ¿sí? Sentir y ya empiezo a ponerme roja, me tiembla acá la cara, se me sube la presión, empieza el corazón a palpitar y ya quiero ofender, quiero decir groserías, subo el tono de voz, pues ahí me identifiqué. Si yo no permito esto, ¿qué pasaría? Pues entra el estado de vigilia, es decir, el sabor trabajo va a empezar a mostrarme los cambios que yo mismo estoy generando en mi mundo interior. Todos nosotros queremos dar cambios externos, cosas externas, en modificar ciertas cosas en la casa, en la habitación, cambiar la posición de la cama, bueno, pero nunca nos interesamos en hacer un verdadero cambio de nosotros mismos. Entonces, en vez de la identificación, nosotros debemos es permitir que entre es el estado de vigilia, ¿sí? La capacidad de estar pidiendo muerte a lo que sucede. Entonces, como podemos ver en la imagen, el chico tiene ira y cuando uno se identifica con una persona que tiene ira, pues ¿qué sucede? Que los dos terminamos perdiendo. ¿Por qué? Porque ambos nos identificamos. Pero ¿qué sucede cuando nosotros a través de la meditación hemos podido comprender ciertas cosas? Ah, bueno, cuando viene ese evento, pueda que sienta algunas cosas desagradables, esta persona me está ofendiendo, me está diciendo esto, pero en vez de yo empezar a identificarme, a dejar que crezca ese fuego de la ira en mi cuerpo, pues más bien empiezo a hacer una pausa y empiezo a eliminar, a pedir muerte, a observar. Es decir, que vamos a hacer como un desdoblamiento psicológico entre el observador y el observado. ¿Quién es el observado? El defecto, el yo. Es como uno poder desdoblarse, pero aquí físicamente, psicológicamente, voy a mirar es el defecto, qué quiere que yo sienta, qué quiere que haga, por qué quiere que ofenda de esta forma, por qué quiere que hable así, qué necesidad tiene de subir el tono de voz. Cuando yo empiezo a hacer estas comprensiones, ahí es cuando va a venir el autodescubrimiento. Y el hecho de que no me identifique en una situación posterior va a hacer que uno sienta que realmente está cambiando. Es decir, que uno mismo va a poder experimentar ese cambio. ¿Cómo? Con las situaciones que vienen a nuestra vida.
Ese es el sabor vida. Cuando el trabajador esoterista, ¿sí? Cuando nosotros hemos empezado a tener nuestras comprensiones, tenemos nuestra autodisciplina, tenemos nuestro espacio, tenemos todas estas cosas, pero por X o Y razón le perdimos el ánimo o paramos el trabajo porque, no sé, una semana nos fuimos de vacaciones o porque llegó fulano o porque es que pasó una cosa muy terrible que yo no me lo esperaba. Cuando pasa eso, se pierde el sabor trabajo y viene el sabor vida. ¿Cuál es el sabor vida? Todo lo que se encuentra en el mundo físico y todo lo que es inherente a la vida, ¿sí? A lo que pensamos que realmente es la vida. El sabor vida, perdón, lo empezamos a experimentar cuando uno, por ejemplo, tiene sus disciplinas y ya uno, porque sí, por algo justo o injusto, un día dice, no, ya hoy no voy a hacer nada, no me voy ni a autoobservar, no voy a pedir muerte. ¿Por qué no? Porque tengo que hacer muchas cosas, no he sacado tiempo para esto, o ya llevo mucho tiempo juicioso o juiciosa, entonces este fin de semana sí me voy a desordenar, porque es que ya llevo mucho tiempo. Bien, ese es el sabor vida. ¿Qué sucede cuando dejamos entrar el sabor vida de nuevo a nuestra vida? Pues que sencillamente el tedio, ¿sí? La pesadez que vamos a experimentar para volver a retomar lo que nosotros ya teníamos ganado va a ser el doble y el triple. Eso es como cuando uno tiene un resorte y uno lo estira, ¿sí? ¿Qué sucede si lo suelta? Vuelve al punto de partida y se devuelve un poco más. Así nos pasa cuando nosotros nos identificamos y perdemos digamos, esa fuerza que se ha ganado a través de las diferentes prácticas que nosotros tenemos. Veamos, por ejemplo, con el desdoblamiento. Una persona empieza a sacar desdoblamientos, empieza a experimentar los síntomas, empieza a experimentar cosas, que los sueños empiezan a cambiar, que empieza a verse reflejado otro tipo de realidades. Pero ¿qué pasa cuando la persona ya no le mete el mismo ánimo, el mismo empeño? No, es que hoy estoy cansado, no, es que hoy no voy a hacer la práctica. Pues vuelve al sabor vida, y el sabor vida es toda la pereza de dormir hasta tarde, de no intentar hacer la práctica. Ese es el sabor vida. Nosotros vamos a experimentar eso cada vez que dejamos aflorar un defecto. Alguien puede estar muy juicioso trabajando su lujuria, comprendiendo los diferentes yoes que lo llevan a uno a la fornicación, a querer desperdiciar la energía creadora sexual, pero se da la oportunidad de caerse porque somos negligentes. A eso no pasa nada. Ahí volvimos al sabor vida. Lo mismo con la ira, lo mismo con el orgullo, con cada uno de nuestros defectos. Dejarlos, digamos que manifestar, es de nuevo volver al sabor vida. Y eso es lo que hace que uno, pues tristemente, no pueda retomar fácilmente otra vez lo que tenía. Hay muchas personas que dicen, bueno, sí, yo hace mucho tiempo estuve en el conocimiento o en los conocimientos gnósticos y no, es que la verdad me cuesta. Claro, nos cuesta porque es que el ego se robustece cada vez más, ¿sí? Se engrandece y ya eso es como una puerta de acero que para derrumbarla tenemos que tener una voluntad y un ánimo muy tremendo. Entonces, esto indica que la actitud invertida, ¿sí? O sea, el terreno que teníamos ganado de nuestra disciplina, de nuestro cambio interior, de querer hacer algo, ¿sí? Transformarnos conscientemente, vuelve otra vez al sueño de la conciencia. El sabor vida no es más que el sueño de nuestra conciencia. Entonces, cualquier circunstancia desagradable, vamos a enfocarnos en esto, debe empezar a reconstruirse a través de la meditación. Algunas personas preguntan, bueno, ¿será que yo puedo entonces resolver algo de la infancia? Claro, es que para eso está esta práctica. Hablando con una persona muy interesante, nos comentaba que a través de la meditación ha podido incluso devolverse tanto que ha podido llegar a experimentar todo su proceso evolutivo y podía ver ciertas cosas y comprender ciertos defectos que se tienen arraigados en este momento en la existencia como humano, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante cuando nosotros aprendemos a, digamos, a llevarlo a la práctica. ¿Qué es lo que sucede con la meditación? Muchas personas piensan que meditar, incluso ya habiendo visto esta conferencia, es sentarse y decir, bueno, ¿por qué mi pareja se puso brava? Ah, no, sí, claro, es que se puso brava porque yo llegué tarde, porque no le dije la verdad, porque no levanté las pantuflas del baño o no llevé la toalla al patio. No, sí, claro.
por eso se puso brava mi pareja. No, esa no es la meditación que nosotros esperamos tampoco. La idea es que la persona logre comprender cuáles fueron los diferentes actores que se empezaron a manifestar, y para eso vamos a hacerlo con algo que nosotros debemos aprender a explotar de forma consciente, y es la imaginación consciente. Nosotros tenemos una imaginación muy mecánica, ¿sí? Vemos algo y ya de una vez, a través de los conceptos que tenemos, ya pensamos qué es esto, imaginamos cosas negativas, imaginamos cosas morbosas, imaginamos, bueno, cada uno de los defectos utiliza la imaginación para su propio beneficio. Pero cuando nosotros aprendemos a ver que a través de esta, digamos que esta capacidad de utilizar de una forma más objetiva la imaginación, vamos a reconstruir escenas. Listo, peleé con mi jefe. ¿Qué pasó? Ah, sí, es que yo llegué tarde, o es que hice mal esto. A mí no me interesa ver lo que pasó con el jefe, o lo que el jefe hizo, cómo me miró, o el gesto que hizo. No, yo necesito reconstruir todo ese evento para recordar de nuevo qué fue lo que sentí. Ah, no, es que me hizo sentir mal, me hizo sentir incómodo, o me hizo sentir que necesitaba cambiar a otra persona más eficiente que yo. Esas cositas, esos sentimientos, esos pensamientos, todo eso es a lo que yo debo ir. Madre mía, mátame esto, quítame esto, elimíname esto. Y ahí es cuando uno va a ver que se está descubriendo realmente, y que uno no se considera tan bueno, o que uno no es tan bueno como uno realmente piensa. Entonces muchas veces podemos decir, no, realmente sí tuve yo hasta la responsabilidad, tuve yo la culpa. Entonces, veamos que la reconstrucción de cualquier escena nos va a permitir ver de una forma muy directa la intervención de diferentes actores. Veamos, por ejemplo, acá en esta escena, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos asimilar, qué podemos analizar en una escena de celos? ¿Sí? Una pelea, unos celos así bien tremendos. ¿Qué empieza a aflorar? ¿Qué defectos empiezan a aflorar? ¿Ustedes en algún momento han experimentado los celos? ¿Las chicas o los chicos han experimentado lo que es tener celos? ¿Ustedes se han tomado una pausa para mirar qué es lo que sucede cuando sentimos celos? ¿Qué se manifiesta? ¿Por qué sentimos celos? ¿Por qué si yo estoy tan seguro de mi pareja? Sí, o bueno, de la persona, porque hay celos hasta de familia, de mamá, de hermanos. ¿Por qué si esta persona yo la quiero, la amo, es una persona cercana a mí? ¿Por qué me genera estas emociones tan negativas? ¿Será la persona, o será que hay unos actores adentro de mí que son los que hacen y ven las cosas como no son? Entonces veamos que aparecen defectos de ira, aparece el odio, aparece el resentimiento, aparece el celo de cuidar algo que yo considero que es mío. Entonces, cuando nosotros sentimos celos, uno puede a través de la meditación darse cuenta que es que somos muy tiranos, que nos consideramos dueños de la pareja o de la persona o lo que consideremos, y que entonces no, terrible. Si nosotros logramos entender la realidad de las cosas, uno va a ver que todo ese mundo interior, todas esas emociones negativas, todo eso de sentir, todo eso destructivo para nosotros mismos, es algo movido por unos hilos invisibles que son nuestros defectos a través de nuestra personalidad. Entonces nos damos cuenta que no es algo verdadero, que no es algo útil y que no es algo justo, que la conciencia no se manifiesta bajo estos estados anímicos, y que no es algo objetivo, ni consciente, ni real lo que yo estoy sintiendo. Entonces, ¿qué empiezo a hacer ahí? Empiezo a pedir muerte a cada uno de los diferentes eventos o situaciones que se manifiestan. Cuando nosotros aprendemos a comprender cada uno de estos defectos, entonces podemos decir que hemos entrado a experimentar la sabiduría de nuestro propio mundo interior. Y para eso, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos la reflexión. La reflexión y la meditación es algo muy similar, ¿sí? Tal vez en Oriente hablan de la meditación. Aquí hay muchas personas que se toman su tiempo para reflexionar, pero a veces, ¿qué nos falta? Nos falta la concentración. ¿Qué es la concentración? Estar centrado en cada acción. Si yo estoy aquí dictando una conferencia, se supone que todos mis centros, el centro motor, la parte mental, la parte emocional, debe estar enfocado a lo que yo estoy haciendo. Pero desafortunadamente la concentración en las personas, en todos nosotros, es muy mínima, y eso hace que cuando nosotros entremos a reflexionar, bueno, voy a reflexionar por qué fulanito tal cosa.
ay, ¿verdad que se me olvidó meter la leche a la nevera? ¿O verdad que se me olvidó tal cosa? Uno se levanta y para la reflexión. Y otra vez vuelve, por ahí retoma la hora o a los 10, 20 minutos después de que hizo de que se distrajo, ¿sí? Y volvemos a retomar. ¿Y qué sucede? Así nosotros nunca vamos a poder hacer algo radical, verdadero y consciente. Necesitamos una plena concentración en cada una de las cosas que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque si no tenemos la concentración, pues no vamos a poder llegar realmente al origen de la situación. Simplemente se va a quedar como algo intelectual. Como todos nosotros que manejamos la meditación o la reflexión hasta un punto, la idea es llevarla al origen, a lo profundo, al cambio, a entender qué es lo que sucede. Entonces, ¿qué más sucede también cuando nosotros empezamos a reflexionar de una forma mecánica? Que entra otro pésimo comportamiento psicológico que tenemos nosotros y es el culpar a otros. Cuando nosotros optamos por esta postura de culpar a la otra persona, esto es un obstáculo terrible para que nosotros podamos comprender nuestros propios errores. Si una persona siempre está diciendo, no, pero es que la culpa no fue mía, no, pero yo no lo hice por nada malo, no, pero pues es que yo lo hice porque usted me dijo, no, pero es que mire, si fulano no hubiera hecho esto, nada hubiera pasado. Siempre estamos lavándonos las manos, siempre estamos juzgando, señalando, buscando un culpable para no aceptar nuestra propia responsabilidad. Eso hace que nosotros no podamos entrar a autodescubrirnos y a identificarnos. Cuando una persona opta por otra postura y decir, bueno, voy a mirar a ver cuál fue mi culpa, qué fue lo que sucedió, a mí no me debe interesar lo que la otra persona haya hecho. La otra persona pudo haberse parado en las pestañas, haberse vuelto loco o loca, haber dicho lo que querido. Pero si yo empiezo a culpar, es que por culpa de él fue que yo reaccioné, entonces tengo la incapacidad de aceptar que dentro de mí no hay uno, sino hay muchísimos, que simplemente uno se convierte en un instrumento, vienen y lo tocan y ya uno vibra. Es decir, que uno es muy débil, tiene una debilidad emocional, mental, ¿sí? Hasta motriz, a través de las reacciones mecánicas que nosotros tenemos. Nosotros debemos aprender a responsabilizarnos de nuestras propias obras y a empezar a no justificar a nuestros defectos. Entonces, ¿qué sucede? Que esa cuestión de estar culpando, de estar esto, lo otro, va a hacer que nosotros no podamos entrar verdaderamente al plano de la experimentación real de la meditación. En nombre de la verdad hay que decir que nosotros somos los únicos culpables de diferentes situaciones desagradables. Una persona en un momento determinado puede decir, no, pero es que yo lo tenía todo y me robaron, me quitaron todo, mi casa, mi trabajo, mi pensión, todo, mejor dicho, me quedé sin nada. Si esta persona va y mira qué fue lo que sucedió, ¿sí? Tal vez en existencias pasadas, se va a dar cuenta que era una cuenta que el destino iba a cobrar. ¿Por qué? Por la recurrencia, porque no aprendemos nosotros de una forma consciente. No nos gusta aceptar la realidad, siempre estamos autoengañándonos. No, es que eso fue por fulano. Entonces la mujer o el varón que fue traicionado y quedó con los hijos, no, es que si yo no me hubiera casado con tal, yo estaría mejor. No, lo que pasa es que hay una recurrencia, hay unos actores que se van a manifestar y que si yo no trabajo esos defectos, pues sencillamente la recurrencia va a venir. Veamos, por ejemplo, en el homicidio, un asesinato. Matan a una persona y la familia no, pero es que era bueno, pero es que tal cosa, sí, todo eso puede ser muy cierto. Pero si vamos y miramos el origen, a través de la meditación, una persona bien concentrada va a experimentar dimensiones superiores como lo es la sexta y la séptima dimensión. Va a poder traer una realidad. No, es que esta persona hace tantas existencias, hasta le muestran bien, puede ver claramente en qué existencia, en qué año, en qué punto, a qué edad fue que cometió ese mismo delito. Y razón de esa obra generó un cobro, y ese cobro viene en el tapete de la nueva existencia. Entonces, nosotros debemos aprender a afrontar las situaciones desagradables y responsabilizarnos nosotros mismos. Una persona puede decir, no, pero es que yo toda mi juventud la perdí y se la entregué a esta persona, me traicionó, me pagó mal. Bueno, ¿y por qué no nos damos de pronto la oportunidad de hacer una práctica de meditación
y de ir a mirar cuáles fueron los hilos invisibles que yo no pude ver que movieron esa relación, ¿sí? Uno se va a dar cuenta, sin autoengaño ni nada, que muchas de esas cosas estuvo metida la lujuria. La lujuria fue la que empezó a entrelazar unas cosas y bueno, se generó ya una relación y esto. Si uno va y a través de la meditación hace como esa retrospección consciente, entonces uno va a decir, no, claro, es que mira acá en lo que yo empecé a fundamentar mi relación o vea cómo yo empecé a actuar mal. Hay una persona que dice, lo que empieza mal, mal termina. ¿Por qué? Porque todas esas obras que hacemos a través de todos nuestros defectos, que son la mayoría de actos en nuestra existencia, pues sencillamente es como si los estuviéramos edificando en arena, ¿sí? O con un castillo de naipes. Al cualquier soplo, ¡plum!, se cae. Y nos convertimos en leños míseros, embravecidos, llevados por las difíciles olas del mar de la vida. Entonces, por eso es importante que aprendamos a reflexionar. Los distintos eventos agradables o desagradables existen y van a existir con nosotros o sin nosotros. Estos siempre se van a repetir, lo que decía ahorita. Veamos acá, por ejemplo, la imagen. Nuestra vida, nuestra existencia es una película, ¿sí? Ya ha sucedido, ya ha pasado. Lo que es nuestra vida, lo que es un hombre es su vida. Si uno mira un día de la existencia, uno se va a dar cuenta que así se comporta toda la existencia, habla de la misma manera, se levanta de la misma forma, se acuesta de la misma forma, come lo mismo, critica lo mismo, pelea de la misma forma. Es decir, que es un ciclo, ¿sí? Es una película, es un rollo que simplemente se está repitiendo. Entonces, si yo en existencias pasadas traicioné, pues en esta existencia me van a traicionar. Si robé, pues en esta existencia me van a robar. Recordemos que cuando nosotros dejamos actuar a nuestros defectos, viene la ley de recurrencia a cobrar eso más las consecuencias. Es decir, o más o menos diferente, pero la consecuencia es lo que va a generar ese sabor desagradable, que hay tal cosa, tal otra. Eso es lo que nosotros debemos aprender. Entonces, vamos a ver que hay muchos problemas que no van a tener solución. Hay problemas que tienen una solución muy sencilla, muy fácil. Hay problemas muy grandes, ¿sí? Pero si nosotros nos enfrascamos, y siempre coloco también este ejemplo, es como si uno tiene una mancha de aceite, ¿sí?, en la blusa y la va a intentar quitar con pintura. ¿Qué va a hacer? Va a empeorar más la mancha, va a empezar a empeorar más la situación. Así hacemos nosotros. Nosotros tenemos un problema y terminamos metiéndonos en problemas más grandes. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de empezar a reflexionar, a tomarnos esa pausa, a dejar de pensar, de dejarle a la mente a que sea la que resuelva. La mente siempre va a tener muchísimas justificaciones y va a tener miles y miles de salidas. Pero si nosotros aprendemos a concentrarnos en el corazón, empezamos a ser más reflexivos, más comprensibles con nuestros defectos, vamos a empezar a experimentar la meditación y en una meditación profunda vamos a saber qué es lo que debemos hacer y va a ser algo consciente. Sea desagradable para los ojos de las demás personas o sea difícil, pero es la solución y es lo que mejor va a dar resultados. Bien, entonces hay una frase que dice que si los problemas son de la vida, si hubiese una solución para todos los problemas, la vida no sería vida, sino muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues realmente, entonces, ¿cuál sería el objetivo de la existencia? ¿Cuál sería el objetivo de nosotros aprender, ¿sí?, de las diferentes situaciones? ¿Cómo aprendería una persona a experimentar o a sacar, a liberar todas las virtudes que están latentes en su mundo interior si no aprende de las situaciones difíciles? Una persona puede desarrollar virtudes maravillosas a través de la muerte psicológica, a través de conocerse, ¿sí?, de identificarse a sí mismo, de explorar todos sus defectos, y ahí va a poder ir liberando todas esas gemas, todas esas joyas preciosas que en el mundo de los sueños se ven como las virtudes atrapadas que están en nuestros defectos. Entonces, nosotros no podemos hablar de modificar circunstancias, ¿sí? Y esto lo veíamos en la conferencia de estados y eventos. Hay muchas cosas que nosotros vamos a poder modificar, otras que realmente no vamos a poder modificar, pero ¿qué es lo que va a cambiar? La actitud con la que nosotros vayamos a afrontar la situación, ¿sí?
Si no tengo dinero, no sé qué hacer realmente y mi actitud es pensar en ir a robar, en ir a atracar un banco, pues estoy empeorando más la situación, ¿sí? Veamos acá los defectos que se van a ir manifestando en diferentes existencias, el yo ladrón. Si nosotros no lo trabajamos, ¿sí? No lo eliminamos, no lo comprendemos, pues este defecto va a llegar a ser tan grande, tan gigante, que en un punto ya no estamos robándonos un borrador, un lapicito, un esfero, sino ya estamos planeando robos grandísimos a un banco o desfalcar empresas. Bien, así va a pasar con la ira. La ira en nosotros empezó desde nuestras primeras existencias como humanos, de alguna forma ya alimentada del reino animal y del reino vegetal y esto, pero si nosotros a través de nuestro cerebro intelectual no aprendemos a reflexionar, a meditar, a comprender, a juzgarnos a nosotros mismos, pues va a llegar un punto en el que este defecto va a salir de nuestra psiquis y va a empezar a matar a todo el mundo porque sencillamente a veces uno hasta con una ira, alguien lo cierra cuando se va manejando o algo así, uno, uy, le dan ganas hasta de matar a ese personaje y uno dice, no, eso fue algo que pasó en el pensamiento. Ojo, no pasó en el pensamiento, está dentro de mí, porque si lo pensé es porque está dentro de mi psiquis. Necesito sentarme a reflexionar y mirar por qué sentí ganas de matar al otro, porque me cerró, o porque me regó la sopa encima, o porque se equivocó con algo. He conocido personas de temperamento muy fuerte que cualquier cosita que les disgusta ya eso y ojalá se muera o tengo ganas de matarlo. Eso hay que llevarlo urgentemente a la meditación. ¿Para qué? Para eliminar ese defecto. Así con la lujuria y así con muchísimos más. Esto es lo importante. Entonces, nosotros no vamos a poder detener las diferentes circunstancias, ¿sí? Esto siempre se va a procesar mecánicamente. Lo que sí nosotros podemos hacer es cambiar la actitud que tenemos y empezar a aplicar el desdoblamiento psicológico. Esto lo veíamos también en la conferencia de la autoobservación. Empezar a observar, darnos una pausa. Viene una persona a insultarnos, bueno, puedo hacer una pausa. Empiezo a observar mi mundo interior, la emoción, el pensamiento, el instinto, las obras, las palabras, y me voy a dar cuenta que hay muchas cosas que van a aflorar y que quieren aflorar. Uy, no, voy a decirle esto, voy a tal cosa. Pero si yo estoy centrado o centrada y empiezo más bien a pedir muerte, me voy a dar cuenta que estoy experimentando el sabor trabajo. Bien, entonces veamos que, bueno, acá ya esto ya lo veíamos. Hay algo muy interesante que nosotros debemos tener en cuenta y es que todo el material didáctico para que podamos hacer este trabajo de conocernos a nosotros mismos va a estar en las diferentes escenas de nuestra vida, ¿sí? Eso es lo que va a hacer la meditación. Como decía en un principio, la meditación no requiere grandes esfuerzos de cosas o situaciones externas o tener un lugar pues dedicado de forma suntuosa para la meditación, ¿no? Sí es importante que empecemos a tener un lugar en nuestra casa, en nuestra habitación, en nuestro apartamento, y que se vaya magnetizando poco a poco con este tipo de prácticas. Ya empieza uno a sentir el ánimo de sentarse y empezar a descubrir algo más de uno, porque es que estamos desconociéndonos a nosotros mismos. Ahí vamos a empezar a ver todos los defectos que se empiezan a trabajar. Entonces, ¿por qué es importante comprender un defecto? Porque si nosotros no lo comprendemos, pues ¿cómo lo vamos a eliminar? ¿Sí? Si yo no puedo comprender por qué tengo ira, pues yo no le voy a meter el mismo ánimo de pedirle a la Madre Divina, mátame este yo. Simplemente lo voy a hacer mecánicamente. Ah, sí, la ira es mala, mátame este yo. Sí, pero hace falta el ánimo, la intención, toda la actitud dedicada a querer resolver eso. Soy una persona muy iracunda, bueno, necesito empezar a cambiar. Empiezo a dar con personas iracundas. Uno a veces va a algún lugar y choca con personas, ¿por qué pasa esto? Ay, no, es que todos están bravos. No, es que hay algo con lo que uno está vibrando. Una persona puede decir, bueno, yo porque siempre doy con los mismos hombres o con las mismas mujeres, que son tremendos o tremendas, traicioneros. Bueno, pues entonces sentémonos a mirar a ver qué es lo que de nuestra psicología está atrayendo digamos que esa misma psicología, ¿sí? Recordemos que nuestro ego es magnético. Si yo no tengo ira, pues sencillamente una persona puede aquí pararse y decirme mil cosas y no me voy a desequilibrar. Pero como todos tenemos miles y miles de yoes, entonces por eso es necesario que lo comprendamos. Ah, bueno, siento ira porque no me saludan. Bueno, ¿y por qué me da ira cuando no me saludan? Ah, no, porque es que es mi autoconsideración
porque me siento que no soy nadie. Ah, o sea que entonces su ira se mueve por el orgullo. ¿M? O una persona puede disgustarse porque alguien le incumplió, no llegó a tiempo. ¿M? Y ni siquiera le da la oportunidad al otro de decir, no, es que se varó la buceta o pasó algo, bueno, qué sé yo. No, ya de una vez empezamos a establecer un juicio equivocado y si miramos y llevamos esto a la meditación, vamos a darnos cuenta que es que hay un yo tirano muy terrible dentro de mí que siempre quiere que las personas hagan lo que yo quiera, ¿sí? Cuando nosotros incumplimos, entonces, ¿qué esperamos de la otra parte? Ah, no, que me entiendan, es que no me entienden, es que no me comprenden. Bueno, empecemos a comprender a nuestro ego, a nuestros defectos, a nuestros distintos detallitos y ahí vamos a podernos dar cuenta que a través de la súplica a nuestra Madre Divina es que vamos a poder experimentar esa calma, esa paz interior y lo más importante, ese equilibrio en cada uno de nuestros seres. Vamos a pedirle a nuestra Divina Madre Kundalini, Madre mía, mátame este yo, quítame este sentimiento, quítame estas ganas de decir esto, estas ganas de mandar ya la bofetada o el golpe y ahí vamos a ver lo que es el cambio verdadero. Es importante que nosotros empecemos a observarnos, ¿sí? Esto es algo que debemos empezar a desarrollar. ¿Por qué? Porque no solamente basta comprender un defecto o pedirle muerte, si no tenemos lo principal y es la autoobservación. Necesitamos empezar a percibir a nuestros yoes, ¿sí? Empezar a observarnos en el diario vivir para que nosotros el trabajo de la meditación nos dé un resultado. Entonces ya no es una meditación pasajera y efímera, donde la persona dice, ay no, sí, ya sé por qué se puso bravo, porque yo llegué tarde. No, va a empezar a ir más a fondo, va a ir a empezar a ver los detalles, ¿sí? Va a ir a mirar los diferentes actores, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó, y a través de la comprensión va a hacer que uno no vuelva a caer, digamos, en la misma situación. Los diferentes defectos, todos deben morir. Si un defecto puede morir, podemos eliminarlos a todos. Recordemos que nuestra Madre Divina es la que puede también ir guiando ese trabajo. Hay muchas personas que dicen, bueno, pero es que yo no sé qué defecto trabajar. Pues observe su entorno. A veces su entorno está carente de amor o hay muchas personas envidiosas y en el autoengaño la persona dice, ah, no, es que todos me tienen envidia. No, lo que pasa es que algo le está mostrando a usted el exterior, el entorno, porque son espejos. Sí, esto lo vamos a ver más adelante para comprenderlo mejor. Cada situación, cada persona es un espejo donde yo me veo reflejado o reflejada y me doy cuenta que necesito empezar a eliminar esos defectos. Nosotros vamos a empezar a ver este trabajo en el mundo interior, en el mundo de los sueños, cuando empezamos a ver que decapitan personas, ¿sí? Que se murió fulano, que se murió este aquí, que tenía un arma y cogía este. En el mundo astral es derecho matar. Cuando nosotros estamos haciendo un trabajo de eliminación de nuestros defectos, no porque nos identificamos viendo una película de samuráis o de guerreros y de peleadores y ya entonces me sueño que estoy peleando y no, si estoy cambiando psicológicamente, no. Nuestros sueños van a empezar a tener un cambio, van a empezar a tener un sabor muy diferente y esto es producto del trabajo del día, de la muerte psicológica. Si la muerte psicológica no nos favoreció por las diferentes desconcentraciones o distracciones que tuvimos o en el trajín del día, bueno, es interesante entonces empezar a tomar ciertas pausas. Es muy bueno que las personas no se acuesten sin meditar, ¿sí? Antes de acostarnos deberíamos meditar en las diferentes situaciones, eventos, lo que pasó en el día. Vamos a ver la práctica de la meditación reflexiva. Entonces, lo primero que nosotros debemos tener es buscar un lugar tranquilo, ¿sí? Nuestra alcoba, una parte de nuestra sala, algún lugar de nuestra casa donde nosotros nos sintamos cómodos. No vamos a meditar donde está el bar enfrente con el vallenato o con la música estruendosa, pues ahí realmente no nos vamos a poder concentrar. Por eso necesitamos tener una mística y esta mística se ve reflejado en poder buscar algo para podernos interiorizar a nosotros mismos. La posición que nosotros queramos tomar es fundamental, es importante que nos sintamos cómodos, podemos hacerlo sentados, si no nos va a coger el sueño, bueno, podemos recostarnos cómodamente y empezar a organizar nuestra práctica de meditación. Luego, ¿qué vamos a hacer? El belly
y el círculo mágico. Esta es la conferencia número 7, la pueden buscar ahí en la sección de videos. Es muy importante que la tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque esto va a armonizar el lugar donde yo voy a estar haciendo la meditación. Nosotros no deberíamos empezar una práctica sin tener en cuenta a nuestro Padre interno y a nuestra Madre. Entonces le vamos a hacer una súplica con nuestras propias palabras a nuestro Padre y a nuestra Madre. Madre mía, Padre mío, te pido que por favor me des imaginación, concentración y voluntad. Te pido que por favor me ayudes a tener el valor o la fuerza para poder resolver tal situación. Esa es la idea, poder resolver algo. No vamos a salir de la meditación con más ira o más identificados, ¿sí? No nos sirve. La idea es que nosotros podamos experimentar un cambio interno. Luego, ¿qué vamos a hacer? Si estamos muy cansados, ¿sí? Por el día, por las situaciones, pues vamos a relajar muy bien el cuerpo. Recordemos que la relajación siempre es como el 60% de ganancia en las prácticas. El cuerpo físico debe estar muy relajado, ¿sí? Nosotros, nuestra mente, nuestra emoción relajados. ¿Para qué? Para que podamos entrar sin ningún problema, sin ninguna preocupación a la meditación y pueda darnos un mejor resultado. Listo. Entonces, después de que ya nuestro cuerpo físico está cómodo, el lugar, estamos cerrados, todo esto, ahora sí vamos a elegir la escena que vamos a reconstruir. No, que quiero solucionar un rencor que tengo con mi mamá desde hace 20 años. Voy a solucionar una situación que pasó con mi hermana hace 15 años. Bueno, en la súplica yo debo entonces pedir, te pido que por favor me permitas tener el mejor recuerdo de este evento. Hay personas que se les olvida ciertas cosas, pero si nosotros logramos una buena concentración, estas imágenes van a llegar a nosotros automáticamente. Es algo que va a empezar a llegar porque nosotros estamos centrados y cuando estamos centrados, entonces todo empieza a fluir. Vamos a reconstruir cualquier escena, lo que nosotros queramos, lo que vayamos a resolver, una escena de celos, una escena de odio, algo donde generé o me generó mucha envidia a algo, voy a sacar de la cueva psicológica a fulano, ¿sí? No, es que mi pareja hace 3 años, en la fecha del aniversario, no hizo tal cosa, entonces saquemos al hombre o a la mujer de la cueva, ¿sí? Empecemos a sacar a liberar esa cueva psicológica, a liberar ese libro negro donde tenemos todas las cuentas. Esto se va a hacer es a través de la reconstrucción de esta escena o de este evento, lo que nosotros queramos reconstruir. Cuando nosotros ya tenemos bien reconstruida la escena, ¿sí? La situación, bueno, ya que hasta a veces las personas empiezan a sentir como irritación porque se acuerdan de algo, ahí es donde empezamos a observar esos detalles. ¿Qué necesitamos hacer con esos detalles? Empezarlos a observar. ¿Por qué sentí esta ira? ¿Por qué sentí esto? Y empezamos a pedir muerte. Es decir, vamos a juzgarlos despiadadamente. Como decía al principio que estaba explicando la práctica, no nos sirve una meditación donde yo quiero solucionar un problema con mi pareja, ¿sí? Y yo salgo de la meditación antes más bravo o más brava. O diciendo, no, si es que yo tenía la razón, definitivamente ese tipo es una porquería. Esa meditación no sirve. Como una persona que en un momento dijo, no, yo realmente meditando me di cuenta que lo mejor es no volverle a hablar, ¿sí? Pues, ¿qué meditación pudo resolver aquí esta persona? O sea, lo que pasa es que el resentimiento todavía no le permitió modificar su actitud ante esa situación, ¿sí? ante ese individuo. Entonces, por eso es muy importante que no nos identifiquemos. Si nosotros sentimos que nos estamos identificando, que estamos sintiendo mucha ira o que el rencor no nos deja, es mejor pararla ahí, tratar de comprender lo que hicimos y volverla y retomar, ¿sí? La idea no es identificarnos para salir más bravos o más identificados de la reflexión, ¿no? Debemos de salir más serenos. Si nosotros pudimos ponernos en el lugar del otro, entender al otro, bueno, eso es un muy buen síntoma. Hay prácticas de meditación donde las personas en ese momento pueden resolver lo que querían. Hay prácticas de meditación donde falta más concentración, falta profundizar más y uno todavía queda con ciertas cosas, como que sí, es necesario volver a someter eso hasta que nosotros no sintamos ningún rencor, ningún fastidio, ninguna cosa negativa emocionalmente. Pedirle súplica a nuestra Madre Divina es indispensable. No nos podemos quedar
contemplando también los defectos. Hay personas que dicen, no, pues es que yo estaba mirando mis defectos y no, sí, soy muy mala o soy muy malo, sí, no, definitivamente, pero no pidió muerte, entonces necesitamos es pedirle muerte, el ánimo. Con el ánimo que sentimos la ira, con ese mismo ánimo le pedimos a la madre, quítame esto, elimíname esto, mátame este yo, ayúdame a comprender si es necesario hacer un negocio en cruz para que podamos reflexionar mejor o poder entender esa situación que nos quita esa tranquilidad, que nos desequilibra. Bueno, hagámoslo, para eso se tienen las diferentes herramientas. Entonces, lo que decía ahorita, no vamos a identificarnos con la escena, no nos vamos a justificar, sea lo que sea, así hayamos tenido la razón, no podemos justificarnos. ¿Por qué? Porque los defectos son como los niños chiquitos. Si uno empieza a justificar al niño, el niño se la monta a uno y más adelante, entonces, tremendo. Así pasa con los defectos. Si yo empiezo a justificarlos, no, si es que yo tenía la razón, pues el defecto ya después para tumbarlo es muy difícil. Necesitamos ser muy maduros, ser muy serios y empezar a no justificar, a no evadir. Vamos a juzgarnos a nosotros mismos, no vamos a juzgar al otro. Hay meditaciones o reflexiones donde tal vez uno dice, uy, no, sí, pero esta persona sí fue muy fuerte, o fue, bueno, esa es la forma de ser. Debemos entender que esa persona tiene unos defectos, que en ese momento fue controlada por esos yoes. Pues bueno, en algún momento que quiera lo irá a entender y si no, bueno, pues a mí me sirvió como gimnasio para poder ver lo más desagradable de mí. Es que de las situaciones desagradables o de las peleas o de esas situaciones así incómodas, ¿qué es lo que vamos a ver? Que es que se nos va a aflorar una serie de cosas que nosotros desconocíamos. Yo coloco el ejemplo, me disculpan de pronto, pero es como un laxante, ¿sí? Uno en un laxante saca un poco de cosas horribles y desagradables. Así pasa con esos gimnasios psicológicos desagradables, que uno hasta se desconoce, uno dice, uy, no, pero yo no pensé que sentía hasta deseo de desearle mal al otro o ganas de esto. Bueno, pues ese gimnasio nos permitió ver lo horrible que hay dentro de nosotros y que es urgente empezar a solucionar. Y esto lo vamos a hacer es a través de la muerte psicológica, a través de la meditación reflexiva. Y esto nos va a llevar a ponernos en el lugar del otro. Puede sonar como una frase de cajón y muchas personas dicen, no, pero sí, póngase en el lugar del otro. No, para ponernos en el lugar del otro, debo primero comprender mis defectos. Cuando yo comprendo un defecto, entonces yo digo, uy, no. Llega uno al punto de decir, esta persona actuó así, pero si yo hubiera estado en el lugar de esta persona, yo actúo peor. Entonces, eso va a hacer que yo pueda decir, bueno, voy a darme la oportunidad de comprenderla, voy a darme la pausa, voy a mirar a ver qué sucedió, ¿sí? Recordemos que nosotros siempre estamos juzgando apariencias. Entonces, cuando logramos ver al otro, al enemigo, digámoslo así, a la persona que nos generó algo desagradable, una inconformidad, una discordia, una pelea, ya empiezo a verla diferente, empiezo a ver, uno hasta termina sintiendo las ganas de darle gracias a esa persona, porque gracias a esa persona uno pudo ver muchas cosas. Esto es para nosotros experimentarlo, no para que quede ahí intelectualmente, ay, no, sí, no, ponernos en el lugar del otro, no, sí, claro, las gracias porque es que nos pudimos ver, no, es sentirlo, es comprobarlo, ese es el sabor trabajo. El sabor trabajo es eso, que uno diga, no, esta persona ya siento que la puedo ver a los ojos, siento que la puedo saludar, siento que ya no me genera lo que me generaba años atrás y esto pasa, por ejemplo, en los casos de parejas, ¿sí? Donde pelean y quedan mal o donde hubo infidelidad, donde hubo cosas desagradables, ¿cómo vamos a pretender preparar nuestro corazón para una próxima relación si todavía está cargado con cosas de la anterior relación? Entonces, lo mejor es que nosotros podemos hacer es llevar todas esas situaciones, todos esos eventos a la meditación, empezar a resolver, sanar lo que tengamos que sanar y listo. Entonces ya podemos nosotros sentir que flotamos, no del orgullo, sino de toda esa carga, de toda esa pesadez, de todo ese ego, de todo ese resentimiento, ese rencor o de toda esa envidia, de lo que sea. Hay muchas situaciones que van a venir. ¿Y qué va a suceder después? Cuando vuelva a la escena, ya conozco ciertos defectos. Hay personas que dicen, no, pero pues no me identifiqué tanto, pero salieron ciertas cosas. Bueno, eso era lo que le faltaba ver
para poder resolver todavía más las cosas. Va a llegar un punto donde ya no se desequilibra. Y ese es el verdadero carácter. Esa es la verdadera, digamos que la verdadera fuerza de una persona. No dice, uy, no, esta persona es de carácter. Es de carácter porque siempre es mal geniada y habla duro. No, no es una persona de carácter, es una persona muy débil. Una persona fuerte y de carácter es que tiene la capacidad de gobernarse a sí mismo y que no se deja tumbar porque le dijeron feo, fea o bobo o usted no sirve para nada, no, simplemente es una persona que sabe, es equilibrada, es centrada, ese es el verdadero carácter. No identificarnos, sino estar chocando con todo el mundo. Bien, nosotros no debemos irnos a la cama sin reflexionar en las diferentes cosas de nuestra vida. Y los dejo con esta frase que es: la meditación es el pan del sabio. Recordemos que hay una oración, ¿sí? El Padre Nuestro, que dice: el pan nuestro, dánoslo hoy. No solamente se refiere a la comida física, se refiere al alimento que llega a través de la meditación. Si nosotros aprendemos a extraer esa sabiduría se vuelve un alimento para la persona que empieza a probar de esa actividad, de ese sabor, trabajo. Entonces, no solamente de pan vive el hombre, tenemos diferentes tipos de alimentos y uno de estos es la sabiduría. Entonces, debemos aprender a meditar. Recordemos que para recibir el audio de la conferencia o el PDF, con gusto nos pueden escribir al número, al WhatsApp que aparece ahí en la imagen. Tenemos un grupo cerrado, ¿sí? Es para única y exclusivamente enviar estos audios y las invitaciones de las conferencias. Recordemos que el ánimo de estas charlas es que nosotros podamos volvernos más prácticos, es decir, salir de toda la teoría, de los libros, del maestro tal, de esto no. Necesitamos volvernos prácticos y empezar a vivenciar esto, porque eso es lo que nos va a llevar a nosotros realmente al despertar y a la liberación y a la autorrealización de nuestro propio ser. Muchísimas gracias para las personas que estaban conectadas. Los dejo entonces. Vamos a ver la próxima conferencia, es la número 23, el día viernes a las 6:30, hora Nicaragua, Salvador, Costa Rica. Es una conferencia muy importante, se conoce como fanatismo y mitomanía. Gracias.